Hay dos tipos de crisis. Anótalo esto, porque no estoy seguro que esto sea tan cierto, me podría decir. Pero déjame comentarte y decirte que quiero que entiendas que puedes tener una crisis de forma personal, pero también hay crisis que afectan a muchas personas y eso es lo que podríamos llamar una crisis global o una crisis masiva. Está bien, una crisis personal o una crisis mundial, algo que sucede en medio de nuestras vidas y no estamos en control de ellas. ¿A cuántos de nosotros han ocurrido que esas crisis personales vienen en donde perdemos un ser querido? Otros han tenido que superar un problema largo de salud, traumas severos, abusos, que ponen en una crisis nuestras vidas. Pero, como te decía, hay una crisis personal, pero también hay una crisis global. Cada una de ellas tiene sus características muy particulares, podríamos decirlo. Y a veces podemos ver crisis nacionales que afectan el país, hay crisis regionales. Tú puedes decir, a mí no me afectan los problemas que hayan con el café, el azúcar, los camarones, la carne vacuna. Eso va a traer repercusiones en Europa porque es donde mandan el producto. Pero quiero que entienda algo. A veces las crisis comienzan en un lugar y tarde o temprano la onda expansiva tocará tu vida. Y es ahí en donde tú entiendes que a veces las crisis vienen, pero cuando estamos preparados, cuando estamos listos, esa crisis puede servir como un combustible o para un propósito mayor en donde Dios puede tomar aquello y tú puedes salir tomando ventaja de forma personal como nación, corporativamente o globalmente. Veamos la historia financieramente hablando, las familias más ricas del mundo, en especial las familias en Estados Unidos como los Rockefeller, los Kennedy, los Getty, son familias que se hicieron millonarias en tiempos de la Gran Depresión, tomaron ventaja y crearon niveles increíbles de grandeza y después se han convertido en esas familias ricas de forma generacional, pero sus grandes avances los tuvieron en medio de una crisis o una recesión. La última gran recesión y crisis financiera fue en el 2008. Justo después de eso surgió una cantidad extraordinaria de innovación tecnológica. Es ahí donde pudiste ver el colapso financiero del 2008 y aparecieron empresas como Uber o Airbnb que crecieron de forma vertiginosa. Son empresas novedosas que irrumpieron en el mercado y tomaron la cima de industrias o segmentos que se habían envejecido o que no habían innovado. Vemos muchas historias hoy día que nos demuestran que las crisis tarde o temprano crearán oportunidades. Y lo que antes era imposible, ahora se vuelve posible porque las crisis hacen que lo que era imposible se vuelva posible en esta nueva estación. Las crisis abren un camino para que aquello que parecía inalcanzable se vuelva alcanzable. ¿Me puedes decir algo? Por eso tú puedes ver cómo Uber pudo ingresar e interrumpió por completo la industria añeja y arraigada tradicionalmente como la conocemos y es el servicio de taxis. Miramos la historia de Moisés, un pueblo está siendo oprimido y esclavizado y este líder mundial es levantado y literalmente a través de 10 plagas hace que lo imposible, que significa que Faraón deje ir a su pueblo, se volviera posible. Así es que solo imagínate, Moisés llega y pide que le entreguen a 2 millones de personas que están trabajando, pero ¿cómo Faraón va a entregar a los esclavos que le están trabajando de forma gratuita? Pero la crisis de las 10 plagas abrió una puerta, abrió algo en la cual esa situación se le volvió realmente inmanejable para Faraón y los egipcios tuvieron que permitir que los judíos se fueran y los dejaron ir. Además de eso, permitieron que despojaran a sus ciudadanos
Y dice que los judíos se llevaron todos sus bienes, oros, posesiones, ropas. Era una transferencia de riqueza, la más grande registrada en la historia de la humanidad. Literalmente, todo esto ocurrió en medio de una crisis. El dolor en medio de la crisis fue tan alto, fue tan profundo aquello, que lo que antes era imposible y que Faraón dejara ir a su pueblo, se volvió. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Por eso, de manera extraña te digo, la crisis hará algunas cosas y prácticamente puedes desbloquear lo que en otro tiempo pareciera imposible. Pero también hay ciertas cosas que hace la crisis en medio de nuestras vidas que quería comentártelas. Y es que la crisis crea enfoque. Cuando tú estabas distraído es donde tú comienzas a hacer las cosas diferentes. Vamos, me gustaría que tomaras nota. La crisis tiene una forma muy particular, muy singular de crear el enfoque. Nosotros de manera inmediata cambiamos de enfoque, diría yo. La mayoría de nosotros es que como que permanecemos distraídos y tenemos los teléfonos y estamos ahí fluyendo en él, viendo la pantalla, revisando el FED todo el tiempo, y estamos prestando atención a muchas cosas en medio del camino. Eso te hace sentir bien, pero de repente aparece la crisis y el foco de atención se transforma. ¿Sabes? Cuando viene un problema de salud, un ataque al corazón, también he visto que aquella gente que se ha introducido en ese tipo de problemas y sobreviven a esos terribles traumas, terminan mucho mejor después, porque después de ese ataque ellos lo comienzan a prestar una mejor atención a su salud, porque ellos saben que si siguen por ese camino, su vida corre peligro. Entonces, ¿qué hace la crisis? La crisis crea enfoque. La crisis te va a llevar a priorizar. La crisis te lleva a revisar tu lista de prioridades. La crisis te lleva a tener una perspectiva distinta de tu negocio, de la vida, de tus finanzas, de tu familia. Entrar en una crisis lo que hace es, te trae una perspectiva fresca y crea cambios a lo que estabas viendo. Yo creo que hay algo que tú y yo debemos de entender, que las crisis a veces nos lleva a renunciar a cosas que antes parecía que no se podía hacer. No sé si lo estás entendiendo, pero cuando vino la crisis del COVID, había gente que renunció y otra que fue despedida, y muchos creían que su trabajo era estable y que nadie lo iba a correr porque ellos casi que eran imprescindibles. La última crisis global trajo un número récord de divorcios. Las crisis incrementan las renuncias o los despidos. La gente antes tenía tiempo para meditar acerca de qué hacer o qué no hacer, pero la última crisis global que vino con el COVID dejó un número récord de divorcios y de personas que renunciaron a sus trabajos. Todos, de una u otra forma, enfrentamos las crisis en nuestras vidas. Algunos hoy vemos que la posibilidad de morir es más cerca porque en esa crisis todos estábamos expuestos, pero las crisis crean una urgencia y aquello que estábamos posponiendo, aquello que estábamos postergando, aquello que estábamos diciendo lo haré más adelante, se convierte en una urgencia, y algunos hasta nos hemos vuelto un poco más ambiciosos porque la crisis supera el arte del postergar. Ahora tenemos presiones internas y externas que nos están empujando a tomar decisiones en nuestras vidas, pero las crisis pueden tomar algo que no parecía y convertirlo en algo que es una obligación que tienes que hacer. Las crisis están tomando los debería y los convierte en un debo hacerlo. La crisis puede estar revelando la antigua forma que ya tenías preestablecida de hacer las cosas, las cuales hoy no funcionan o ya no son viables. Las crisis ponen viejas las cosas que ya no funcionan, que ya no sirven, y eso como que interrumpe nuestra zona de confort
y es necesario entrar a un tiempo de innovación. La crisis irrumpe e irá en contra de la corriente de lo que has estado haciendo y también romperá con lo cotidiano y por donde caminan las mayorías. Por eso te digo que la crisis interrumpe lo cotidiano y la forma de hacer negocios y pone nuestras costumbres y aquello que estaba roto o estropeado y no funciona, ahora sí, prácticamente lo que hace es evidenciarlo y que tenemos que hacerlo a un lado. Eso fue lo que ocurrió con la crisis mundial. Eso también está ocurriendo en la iglesia y hoy muchas iglesias que eran prósperas hasta 2020 hoy ya no existen. Otras están teniendo serios problemas porque no están creciendo. Hay una presión económica porque lo que antes funcionaba hoy no funciona y no están queriendo hacer cambios porque, sabes, esta es una nueva estación y hay algo que tú y yo deberemos de hacer en nuestras vidas. Seguiré hablando acerca de las crisis porque el tema es tan grande y tan extenso, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú de la crisis? ¿Cómo te estás relacionando con aquello que hoy llamas ese momento difícil que ha traído una presión extrema a tu vida, pero que tú sabes que tendrás que tomar decisiones porque has llegado al campo de la incertidumbre y en ese lugar tendrás que tomar una decisión y es una temporada en donde los cambios se hacen una obligación? Un saludo grande y un abrazo a la distancia. Amílcar Crowdy.